Vamos a ubicarnos ahí en Apocalipsis 2, hermanos, por favor, y vamos a hacer una oración. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana por tu gran misericordia y bondad en traernos para adorarte, Señor, y estar en comunión contigo. Te rogamos ahora que nuestros corazones que te han adorado y bendecido sean ahora un recipiente de tu palabra, Señor, y podamos atesorarla y guardarla. Que escuchemos con atención para poner en obediencia todas aquellas cosas que tú demandas de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ser obedientes y fieles y a honrarte, no solo escuchando, pero como dice tu palabra claramente, el que lee, el que oye, el que guarda las cosas que son mandadas, Señor. Bendice tu palabra, Señor, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, para tu honor y tu gloria. Amén. Entonces, estamos aquí en este capítulo 2 de Apocalipsis. Habíamos señalado en el primer estudio, considerando algunos criterios de interpretación de este libro tan complejo, y veíamos que al menos hay las más socorridas son la corriente preterista, que considera el libro como una literatura judeo-cristiana para los tiempos difíciles, y cómo esperaban el cumplimiento en aquella época de todas las cosas que se mencionan en este libro, y evidentemente pues no se cumplieron, ¿verdad? Algunas sí tuvieron ese cumplimiento, otras no. El criterio histórico, que considera como si el Apocalipsis narrara una descripción de toda la historia, de toda la historia humana hasta la consumación de la redención y el final de los tiempos, pero difícilmente podemos ubicar las circunstancias y los eventos en toda la historia, ¿no? ¿Cuál evento representa el pasaje que estamos leyendo, ¿verdad? Cuando habla de las bestias y cuando habla de todas esas plagas. Y también vimos que es muy difícil interpretar así el Apocalipsis, el concepto idealista, donde presenta el criterio idealista, que es una lucha entre el bien y el mal. Y esto es cierto, ¿no? Que aparece una lucha así en el Apocalipsis. Sin embargo, no sería de poco consuelo entender estas cosas para las iglesias en donde inicialmente fue dado este mensaje, ¿verdad? ¿De qué les serviría a ellos saber algunas otras cosas, no? Si lo que ellos recibieron fue una palabra directa, ¿no? Es un cumplimiento para ellos. No podemos desligar la historia del cumplimiento que señala el propio libro. Y el concepto futurista, dentro del cual la interpretación o el criterio futurista de la interpretación del libro, aparece un futurismo extremo que es conocido hoy en día como dispensacionalismo, el cual pues abusa bastante, ¿no? de los símbolos. Considera que la historia de la iglesia o los mensajes a la iglesia son mensajes como si fuera la historia de la iglesia desde que fue fundada por Cristo hasta el final de los tiempos. Entonces la primera iglesia que tendríamos sería la de Éfeso, y la última sería la de la Odisea, ¿verdad? Como si fuera repartido el tiempo así de esa manera. El dispensacionalismo extremo, como lo conocemos, toma algunas cosas cuando ustedes han escuchado eso de la idea del rapto de la iglesia, ¿no? Cuando le dice el Señor o el ángel le dice a Juan, sube acá, pero las palabras son dichas a Juan, sube acá, para mostrarte las visiones, ¿no? Las cosas que están aquí en el libro, en el contenido del libro. Sin embargo, esa parte es tomada por el dispensacionalismo como si ese fuera el rapto de la iglesia. Por eso ustedes escuchan que muchas personas creen en el rapto de la iglesia, ¿verdad? Pero ahí no está la iglesia, es Juan el que es llamado, ¿verdad? Se necesitaría un exégesis totalmente medio extraña para
entender que Juan es la iglesia, ¿verdad? Entonces es muy difícil llegar a esa conclusión. Finalmente, hemos de considerar que la profecía, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como lo vimos en el primer estudio, siempre tiene una perspectiva profética, considerando que hay cosas que van a ser cumplidas inmediatamente y hay otras cosas que van a ser cumplidas en el futuro. Esta perspectiva la pudimos ver en los profetas, cuando se hablaba del juicio sobre Asiria o cuando se hablaba del juicio sobre Babilonia, que atacaban al pueblo de Dios. Sin embargo, se mezclaban en esas mismas profecías palabras que corresponderían al final de los tiempos, ¿no? Al final de la segunda venida de Cristo, empalmado una realidad futura inmediata con una realidad futura final o escatológica. Entonces se ponen así. Y esa es la perspectiva profética que vemos en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, esa es la perspectiva profética con la que debemos ver este libro de Apocalipsis. Hay cosas que van a ser cumplidas en forma, o que fueron cumplidas en forma inmediata para estas iglesias, y hay cosas que serán cumplidas en sentido escatológico al final de los tiempos, ¿no? Entonces, debemos de dejar de ver este libro como si el libro nos presentara la clave del futuro, ¿verdad? O sea, hay personas que quieren identificar textos o pasajes con situaciones tan específicas, sino es que la junta que realizaron de todas las naciones, por decirlo, las Naciones Unidas, significa esta parte de la Escritura, ¿verdad? Y ahí se cumple exactamente. Es muy difícil. El Apocalipsis tiene un especial interés, hermanos, es lo que nos debemos fijar, en dar seguridad y consolación a las iglesias, mostrándoles la consumación futura del plan redentor de Dios. Lo que nos muestra el Apocalipsis es la consumación del plan de Dios. El futuro de la iglesia, cómo será consumada, cómo será la segunda venida de Cristo, y qué cosas habrá. O sea, nos da un esbozo general de estas cosas, la consumación del plan redentor y el final de los tiempos, ¿no? Cómo la iglesia no será derrotada por los enemigos y Dios protegerá a su pueblo siempre, ¿no? En contra del pecado, en contra del diablo, en contra del mundo. Es muy importante notar que la profecía apocalíptica no tiene el propósito de darnos un programa cronológico de los acontecimientos futuros, sino que el propósito del Apocalipsis es arrojar luz y consolación desde el futuro y traerlo a nuestro presente, ¿no? Porque el Dios que juzgará en el futuro es el Dios que interviene en la historia hoy en día y en nuestras vidas hoy en día. Entonces, habiendo mostrado en el primer estudio, ¿no? La visión de la gloria de Dios aquí de la gloria de Cristo, en el primer capítulo, morando en medio de los 7 candeleros y teniendo en su diestra las 7 estrellas, que son los 7 ángeles, los mensajeros de la iglesia. Ahora pasamos a ver específicamente el día de hoy el mensaje a estas 7 iglesias. Las 7 iglesias están ubicadas en la península anatólica, lo que hoy conocemos como Turquía, y en esa parte están las iglesias colocadas como pegadas, por decir así, en la península anatólica. Están las 7 iglesias, que son 7, 3, 4, 5, 6, 7, más o menos como en una U invertida. Y el Señor dirige su mensaje a estas iglesias. Es importante considerar que, aunque son iglesias específicas y particulares, al final de cada mensaje a las iglesias aparece, por ejemplo, en el versículo 7, ustedes pueden escuchar ahí, dice que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en cada ocasión repite esta frase, lo que nos deja ver que estos mensajes tienen
como intención una audiencia posterior a las iglesias a las cuales estaban dirigidas, ¿verdad? O sea, estaba mirando que este libro iba a formar parte del canon y es una revelación para la iglesia, para todos los tiempos. El propósito otra vez es traer de luz acerca de lo que sucederá para que nosotros tengamos certeza y seguridad del triunfo de Cristo, del triunfo de su proyecto redentor, y eso nos debe dar consuelo para vivir ahora en el presente nuestras vidas y enfrentar ahora en el presente las adversidades y pruebas que tengamos. Bueno, los mensajes están compuestos o estructurados básicamente con 5 puntos. Siempre el mensaje es dirigido al ángel o al mensajero de la iglesia, que se ha interpretado siempre como el ministro o el pastor de las iglesias, es el que entrega el mensaje. Entonces, esto es lógico, ¿no? Cuando una persona es puesta en el ministerio, no es para predicar su personalidad, no es para señalar sus características, sino es para predicar el evangelio y la palabra de Dios. Es el mensajero de Dios. Muchas personas caen en el error de fijarse en los ministros y de andar siguiendo a los ministros y la predicación de ciertos ministros, lo cual es un grave error. El ministro es solamente como un altavoz y nada más, es el mensajero. Debemos procurar que siempre la palabra nos lleve hacia Cristo y a mirar a Cristo, no a mirar a los hombres. Entonces, todas las cartas son dirigidas hacia sus mensajeros, y también la estructura contempla en cada mensaje Cristo es presentado en conformidad como ha sido manifestado en el primer capítulo, en su manifestación gloriosa. O sea, nosotros hay un himno, no lo hemos aprendido, a ver si comenzamos el jueves a aprenderlo, se llama Al Cristo Vivo, Sirvo, algo así se llama este himno, y él se manifiesta, ¿no?, en una forma maravillosa a cada iglesia a la cual él está enviando su mensaje. Y así en cada una de estas manifestaciones Cristo vive, ¿no? Al Cristo vivo servimos. Cada uno de nosotros está consciente de que nuestro Salvador y nuestro Señor es la cabeza de nuestra iglesia y el que nos guía y el que nos instruye. Entonces, en primer punto, cada carta tiene un rasgo de Cristo en la visión inicial que ya hemos visto en el capítulo 1. En segundo lugar, se muestran 2 cosas. Las cosas que el Señor Jesucristo alaba de cada una de esas iglesias, y las cosas, por otro lado, que Él reprende de cada una de las iglesias. Entonces, es muy interesante, ¿no? Estas cosas buenas tienes, ¿sí?, y estas cosas malas están en ti. Las cosas malas, bueno, te mando que te arrepientas y te vuelvas. Siempre hay un llamado así, y termina dando una promesa de esperanza. Los que quieren predicar, los que les gusta el hecho del ministerio y la predicación, ven aquí la estructura de un sermón, básicamente, ¿verdad? Puntos positivos, puntos negativos, una conclusión, un llamado al arrepentimiento y una promesa para animar a las personas, para animar a la iglesia, ¿verdad? Es un buen bosquejo, ¿no? Hablando de Cristo. Bueno, ese es el bosquejo del mensaje dirigido a cada una de las iglesias. Veamos pues el contenido en cuanto a la iglesia de Éfeso. Sin perder ahí Apocalipsis, vamos a fijarnos, ¿no? Éfeso era la primera ciudad ubicada aquí cerca del mar. Tenía el acceso por medio de un río, y ahí estaba el famoso templo de Diana. Recuerden ustedes que cuando Pablo predicaba ahí hubo un gran alboroto, ¿no? Y que por 2 horas se pasaron gritando: grande es Diana de los Efesios. Y bueno, ahí estaba ese famoso templo de Diana. Vean Hechos 19:34, por favor.
Hechos 19, y en el versículo 34, vemos aquí como conocieron que era judío, dice, fue hecha una voz de todos que gritaron por 2 horas grandes Diana de los Efesios, y el escribano apaciguado que hubo la gente, dijo, varones efesios, ¿quién hay de los hombres que no sepa que la ciudad de los Efesios es honradora de la grande diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? O sea, estamos viendo, ¿no?, cómo había un gran cúmulo de idolatría ahí, ¿sí? Cuando Éfeso estaba en su apogeo, no estaba ahí la iglesia, pero había mucha idolatría, ¿no? Así como ahora vemos, ¿no?, en este 12 de diciembre, cuando tristemente vemos nuestro país entregado con grandes cohetes y mariachis y toda la cosa a un ídolo, ¿no?, sordo, ciego y mudo, que no puede hacer ninguna cosa por nadie. Y bueno, Éfeso adoraba a Diana, ¿no? Ellos contaron en la iglesia en Éfeso con muy buenos predicadores. Estaba ahí una familia muy famosa aquí en la escritura, que es de Aquila y Priscila, que estaban allí. Cuando ellos estuvieron, también predicaba un señor que se llamaba Apolos, que dice que era muy elocuente para defender la fe en contra del judaísmo. Contaron con la predicación de Pablo por más de 3 años allí en ese lugar, y también contaron en la iglesia de Éfeso con la predicación de Timoteo, cuando él fue enviado precisamente para corregir algunas cosas que estaban desviadas ahí en la iglesia. Así que el mensaje para esta iglesia de Éfeso, ahí se presenta en primer lugar Cristo como el Todopoderoso glorificado. Dice que tiene en sus manos las 7 estrellas, que son los mensajeros, el que mora en medio de los 7 candeleros. Enfatizábamos la vez pasada cómo Cristo mora en medio de su iglesia, y comienza a hablarles reconociendo su trabajo y su esfuerzo. Dice en el versículo 2, yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia, o sea, todo el esfuerzo. A veces estamos mal acostumbrados, ¿no?, que a esperar el reconocimiento de las personas, a esperar el reconocimiento de los hermanos. No es que yo hice esto, hice lo otro, y ni siquiera las gracias me dieron por esta obra o buena obra que yo hice, o por este donativo. ¿Sí me explico? Entonces, debemos fijarnos siempre, hermanos, está Cristo en medio de la iglesia, reconociéndoles el celo. Dice, reconozco que ustedes aborrecen a los nicolaitas, a los cuales, versículo 6, yo también aborrezco. No hay mucha certeza acerca de qué era exactamente lo que creían. Hay algunos autores, ¿no?, que citan a Irineo o a Hipólito, que hablaban de que los nicolaitas eran seguidores de un tal Nicolás de Antioquía, pero no hay mucha certeza, que solo se sabe que este hombre se convirtió en apóstata y que jaló gente detrás de él. Un hombre que se llamaba Clemente, que predicaba en Alejandría, tiene en sus escritos, sencillamente señala a los nicolaitas como que se abandonaron al placer, así literalmente, se abandonaron al placer y convirtieron la libertad en libertinaje. Esas son las notas que tenemos acerca de los nicolaitas. Esas son citas tomadas de la Biblia del hermano MacArthur, ¿no? Ahí él tiene algunos datos. No sabemos exactamente si la desviación de estos nicolaitas, a quienes los de Éfeso aborrecían, y esto le agradaba a Dios, el hecho, ¿no?, de que algunos piensan que eran de ese tipo de personas que tomaban la libertad cristiana como ocasión para el libertinaje, ¿no? Algo como, yo ya soy elegido y puedo hacer lo que quiera, ¿no? Al cabo la salvación no se pierde.
Y muchas personas que escuchan por primera vez la palabra elección, o que Dios salva por la gracia a través de la elección incondicional, llegan a pensar, bueno, entonces si Dios elige y salva, pues entonces yo me voy a tirar en la hamaca de mi casa y ya de ahí no me voy a mover, y confunden todo el asunto de la elección, ¿no? La elección es un conocimiento que Dios tiene, que nos revela en la Escritura que Dios salva y que la gracia de Dios consiste que Él ha escogido personas desde antes de la fundación del mundo para salvarles por medio de la obra de Cristo, salvarnos y perdonarnos de nuestros pecados, de eso se trata, y librarnos de la esclavitud del pecado y usarnos para su gloria como elementos trabajando en su iglesia. Ese es el propósito. Nunca en la Biblia se presenta la elección como un motivo para que las personas vivan una vida libertina o vivan hoy en día, ¿no? La supuesta libertad cristiana, donde tristemente vemos a los cristianos, ¿no? Que andan en las cantinas o que andan, dicen, no, pues es mi libertad cristiana, y pues vamos a ver aquí cómo aconseja Juan en su carta, ¿no? Entonces, algunos otros pensaban que los nicolaitas, o piensan que los nicolaitas habían caído en lo que llamaríamos hoy en día la mundanalidad, o otros que participaban de lo sacrificado a los ídolos. Y algunos otros piensan, porque las cartas de Juan están llenas de advertencias, como lo hemos visto, en contra de un incipiente gnosticismo que negaba la divinidad de Cristo. Entonces, y que les llevaba a participar de lo sacrificado a los ídolos y a caer en las prácticas paganas de donde estaban establecidas las iglesias, ¿no? Entonces eso es lo que sabemos de los nicolaitas. Juan reconoce entonces el celo de estos hombres en probar, dice, aún a los apóstoles. O sea, ya ve que hoy en día en muchos lugares se acostumbra casi invitar a cualquier persona a predicar. Aquí nosotros hemos tenido visitas de personas que llegan un domingo y dicen, ¿me dejas predicar? No te vamos a dejar predicar, ni te conocemos, ¿verdad? No, pero es que yo conozco y soy amigo de fulano. Bueno, tú puedes ser amigo de Susano y Perengano, pero aquí no te conocemos, ¿verdad? Y nosotros no pudiéramos hacer uso, ¿no? de un tipo de don de esa manera. En aquel tiempo sabemos que la persecución dispersó a los creyentes y era más común que hubiera predicadores itinerantes. No es como ahora, ¿verdad? Ahora entonces, bueno, hasta aquí, hablando de eso, todo parecía estar bien. La iglesia era trabajadora, esforzada, era ortodoxa doctrinalmente. Muchas personas, cuando anda uno buscando un lugar o una iglesia donde congregarse, casi uno entra y entras y ya ves una tremenda, no quiero que vayan a espantarse, ¿no? Que ves una tremenda batería ahí, ¿no? Y un equipo de sonido con unas bocinas gigantescas, y ves que se paran ahí enfrente, ¿no? 5 personas, voy a decirlo así, nadie se vaya a ofender, las muchachas quizás más guapas, ¿no? Y están ahí enfrente vestidas con uniforme, no voy a decir el tipo de uniforme, pero y los que dirigen la alabanza parece como si fuera el grupo Menudo, ¿no? Y están ahí bailando, no, eso no. O sea, inmediatamente uno se da cuenta, ¿no? A dónde estás llegando. Si la alabanza dura, dice, no, aquí adoramos poco tiempo y hacen una cadena de himnos como que dura como 1 hora. Sí, aquí les va a acabar el martirio, ¿verdad? No es una adoración, es como un martirio. Entonces, todo parecía bien allí. Eran ortodoxos, predicaban la palabra fiel, tal como es entregada en la Escritura. Tenían cuidado de no admitir enseñanzas torcidas. Y habían sido advertidos, no tanto por el apóstol Juan como por el apóstol Pablo, que dijo, después de mi partida entrarían lobos rapaces y echarían a perder las cosas, ¿verdad? Tengan cuidado.
Entonces ellos probaban y rechazaban a los que decían ser apóstoles. Hoy en día mucha gente por ignorancia, no asiste a una iglesia, no, es el apóstol de mi iglesia y el apóstol, y uno ve los requisitos ahí en Hechos 1, no es tiempo apostólico, no hay personas hoy en día que puedan ser apóstoles, no hay personas que tengan la capacidad de imponer las manos sobre alguien y que éste sane, eso son mentiras, no es posible todas estas cosas, se acabó el tiempo apostólico. Para ser un apóstol se requería, según el capítulo 1 de Hechos, en el versículo 15 en adelante, hasta el 21 nos dice que los apóstoles, para ser un apóstol, cuando escogieron a la persona que quedó en lugar de Judas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hicieron? Dice, es necesario que uno de nosotros que haya estado con nosotros desde el principio, desde la predicación de Juan el Bautista. Hermanos, algunos de nosotros nos vemos un poco maltratados, pero ninguno tendría 2000 años, ¿no? O sea, no es así el asunto, ¿verdad? Ya no hay personas que tengan esa característica, que sean testigos de la resurrección de Cristo. ¿Quién es testigo? No, yo soy testigo, Cristo vive en mí, yo sé que Él vive y que resucitó. Eso es lo que nos enseña la palabra. Pero tú no estuviste ahí mirando cuando fue puesto, ¿sí?, en la sepultura. No estuviste, no eres testigo. Los apóstoles eran testigos de primera mano. Lo que tenemos aquí es eso, el escrito de ellos. Y el testimonio de ellos Dios quiso que alcanzara para nosotros. Entonces ellos probaban a los que decían ser apóstoles, o yo creo que algunos dirían, soy amigo de Juan, o soy amigo de Pablo, recíbanme aquí y denme una cantidad de dinero. No los probaron y los rechazaron, ¿no? Hermanos, qué maravilloso es escuchar que Cristo, como en cada caso está diciendo a las iglesias, dice, escúchelo por favor, dice, yo sé tus obras, yo sé tu paciencia, yo sé lo que tú haces, lo que has padecido, lo que has sufrido. Nadie tiene que contármelo. Nadie se da cuenta de tus lágrimas cuando estás orando por los hermanos, por los perdidos. Pero yo sé, porque yo te conozco, yo sé lo que tú eres. Yo miro tu esfuerzo y tu dedicación, aunque otros no lo vean, aunque otros no lo distingan. Yo sé lo que tú haces, ¿no? Cristo sabe y Cristo mira a la iglesia. ¿Cuántas veces hemos dicho que la vida cristiana no es una competencia y que debemos hacer las cosas como para quién, hermanos? Como para Dios, no buscando que los demás nos vean o nos reconozcan. ¿Sí? Y lamentablemente siempre hay personas que en lugar de verse a sí mismas están mirando a los otros, a ver qué los otros hacen o qué los otros dejan de hacer. Y asisten a la iglesia y dicen, bueno, yo llegué tarde, pero si el hermano Omar llega faltando 3 minutos, ¿no? Entonces no, yo estoy bien, ¿no? ¿Me explico? Y se justifican con las faltas de otro. ¿Sí? Yo he faltado, pero no, esta persona faltó tantas veces y ¿me explico? Entonces empiezan a fijarse ¿en quién? En los demás, empiezan a fijarse en las demás personas. Hermano, no se equivoque, es Cristo quien mira tu obediencia, quien mira nuestra obediencia. Él sabe y Él recompensará cada esfuerzo, cada dedicación. Él mira todas las cosas acerca de nuestro cristianismo. El Señor reprocha a la iglesia en Éfeso y le dice, esta iglesia debía haber tenido aproximadamente quizás alrededor de 50 años de antigüedad esta iglesia, ¿no? Si nosotros calculamos que este libro fue escrito alrededor del año 95 después de Cristo, entendemos por supuesto, ¿no?, que la iglesia fue fundada, ¿no?, por el trabajo de Pablo, por el trabajo de los hermanos, y después de los 30 y tantos años, póngale 40, la iglesia tendría ya como 50 años, alrededor de 50 años de antigüedad. O sea, es una iglesia que joven, vamos a decirlo así, apenas una generación,
Y esta iglesia, después de ese tiempo, se nos dice, tengo contra ti que has caído, ¿no? Como en lo que diríamos una fría ortodoxia. Hacían las cosas, eran sanos doctrinalmente, pero hermanos, no había fuego en el servicio de la iglesia de Éfeso. La vida, la adoración y el trabajo de la iglesia eran hechos sin fervor, eran hechos sin alegría, eran hechos sin la intención del amor. El servicio de la iglesia de Éfeso era todo sano, correcto, solemne, pero faltaba el calor, faltaba la intención, la conciencia del amor, y la reprensión es fuerte. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sí? O sea, uno piensa, ¿qué pecado es este? ¿No? O sea, ¿a quién estamos sirviendo? ¿A quién estamos adorando? Usar de frialdad y automatización en nuestra relación con Cristo, en nuestra relación con Dios que perdonó nuestros pecados. Usar de frialdad y hacer automáticamente las cosas que pertenecen al mandamiento de nuestro Dios y nuestro Salvador. ¿Cómo trabajaríamos? ¿Cómo serviremos? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? Imagínese usted, ¿no? Una ilustración. ¿Qué significa esto de que has perdido tu primer amor? Podemos poner varias ilustraciones, ¿no? Imagínese que usted es una persona ferviente y que ama mucho a su esposo y que ama mucho a su esposa, ¿no? Y ama también a sus hijos. Es una miel, es un dechado de amor, usted se derrama de amor y de afecto, y cuando expresa su afecto hacia su esposo, hacia su esposa, hacia sus hijos, ellos reaccionan como el maniquí de un aparador. ¿Qué siente usted? Yo creo que no es lo mismo besar a tu esposa que besar un maniquí, ¿verdad? ¿O sí? No es lo mismo abrazar a tu hijo, a tu esposa, que abrazar un maniquí. El maniquí ni siquiera va a extender no va a hacer nada el maniquí, ¿verdad? Está frío, seco, muerto. No corresponde, ¿verdad? Entonces la iglesia de Éfeso había caído sí era ortodoxa y todo, pero había frialdad en su servicio. No existía el cariño, el amor. El ejemplo que voy a poner ahora se refiere a animales. ¿Sí? Voy a hablar un poco de nuestras mascotas. ¿Sí? Usted tiene una mascota en su casa. La mayoría de ustedes tienen un perrito por allí. Ya se murió Petunia, la perrita que nosotros teníamos de hace muchos años. Pero nosotros vemos cómo en cualquier hora que usted llegue, tiene su lugar para dormir y tú le abres el lugar para dormir. ¿Y cómo sale el perrito? ¿Cómo sale el animalito? Sale bien contento y moviendo su cola y te lame y te quiere comer a besos, a lengüetazos. Manifiesta un cariño, manifiesta un amor. No puede ocultarlo. ¿Sí? Tiene un gran afecto por sus amos, tiene un gran afecto por los que le dan de comer, por los que le cuidan, por los que le dan la vida, por los que le acarician, por los que están allí. Él podríamos criticar a un perro de muchas cosas, que es cochino, que es feo, que es esto, que no aprende, pero nunca le podríamos acusar de ¿qué? ¿De falta de qué? De amor. Lo manifiesta, se te repega y se talla contigo, ¿no es cierto? ¿Y cómo somos nosotros en nuestra adoración a Dios? Nos repegamos a Dios, nos repegamos a Cristo, nos repegamos en la adoración, hablamos con Él, le confesamos nuestro amor, le decimos, Señor, amo tu obra, amo tu causa, te amo a ti. Amo cuando estoy en oración y siento tu presencia, y cuando me impacta tu palabra y afecta mi corazón y siento muchos ánimos, mucho deseo, mucho afecto. Jamás dejaría este camino. Pero si nosotros venimos, ¿no? y adoramos en forma
automática. Y a veces, ¿no?, en la relación personal, ya ni siquiera le contestamos a nuestra esposa o a nuestro esposo, o ya no tenemos un detalle. Si nos abraza, parece que abraza al maniquí, ¿no? Esas cosas congelan a la otra persona, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto más nosotros, entendiendo que Dios es nuestro Señor y nuestro Salvador, cuán amorosos, cuán alegres, cuán serviciales habríamos de ser? Con razón el Señor exhorta fuertemente a la iglesia en Éfeso para que se arrepienta, y dice: vuelve a tu primer amor. Y tienes que volver a acordarte, cada uno de nosotros tiene que volver a acordarse de cuando por primera vez fue encontrado por Dios, cuando primera vez fue encontrado por la palabra, fue invitado, le llegó un folleto, le llegó un Nuevo Testamento de los Gedeones, algo ocurrió que llegó la Biblia a sus manos, una persona querida de la familia fue alcanzado por la gracia, y después llegó insoportable tratando de corregir a toda la familia y enseñándole el Evangelio, amarrándoles para que no dijeran maldiciones, diciendo que todo estaba mal en la familia, que todos se iban a ir al infierno, y le aborrecimos porque llegó así, ¿verdad? Pero algo tenía en su alma, algo tenía en su corazón, algo diferente que no existía en sus vidas, en su vida, y que nos persuadió. Y cuando nos hablaba nos enojábamos, pero nos estaba diciendo ¿qué? Nos estaba diciendo la verdad. Y entonces el Señor nos alcanzó. Y hermano, ¿recuerdas cómo anhelabas las reuniones? ¿Cómo anhelabas los cantos? ¿Cómo anhelabas estar pegado a la palabra? Leías los evangelios con una avidez. Te esforzabas, tu alegría descubriendo al Señor, y después de algún tiempo, yo no sé, 5 años, 10, 15, 20, 30 años, 50 quizás, las cosas se volvieron como automáticas, ¿no? Así las personas en Éfeso. Uno pudiera pensar, ¿no? ¿Quieres perder a tu Señor? ¿Acaso te da lo mismo la vida sin Él? ¿Acaso valoras en tan poco el perdón y la justicia imputada de Cristo? Bueno, el Señor reprendió, ¿no? O sea, nosotros somos responsables de actuar como hemos señalado, ¿no? Como actúan esas mascotas hacia nosotros. Tenemos los bebés que son una muestra, ¿no? Se retira de ellos su mamá a 2 metros y no quieren, inmediatamente van sobre ella, ¿verdad? Que nosotros seamos así, ¿no? Para que no se nos acuse, no tengo contra ti que has dejado, ¿no?, tu primer amor. La carta finaliza con una promesa, dice: los que venzan en esta lucha, y esa palabra nos vuelve a recordar, ¿no? La Escritura está llena de elementos donde sabemos que estamos en medio de una guerra, que somos como soldados, que luchamos, somos llamados a vencer. ¿Sí? Por más que el cristianismo moderno trate de quitar el estigma del cristianismo o del evangelio, de que es una lucha, de que es una guerra, de que estamos luchando. Nosotros somos llamados, ¿no? Nuestra realidad es esta, somos llamados desde un principio en el evangelio. El llamado del evangelio es muy claro. Lucas 9:23 nos dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, un elemento de castigo.
hay que perder la vida. Sí, estamos locos, es lo que piensan las personas del mundo, que estamos locos. ¿Cómo vas a perder tu vida? ¿Cómo vas a desperdiciar tu domingo metiéndote ahí en la iglesia, tu vida leyendo ese libro negro o guinda? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que te hayas metido en eso si es la única vida que tienes? Cristo dijo, si quieres conservar tu vida aquí, perderás la vida eterna, perderás la eternidad, para siempre estarás apartado de Dios y las bendiciones y todo lo que está aquí le pertenece a Dios. Cuando tú y yo llegamos a este mundo, llegamos desnudos, nada traíamos. Los creyentes le pertenecemos a Dios. Lastimosamente, desde la caída el hombre piensa que se pertenece a sí mismo. Por eso su tremendo ego, por eso su tremenda soberbia, nuestro tremendo orgullo de sentirnos dueños de nosotros mismos. Y algunos hasta caminan así, ¿no? Casi no caben en la banqueta. Cuando tú los ves venir, no caben, no, te tienes que abrir porque no le vayas a dar un rozón porque te fulmina con la mirada, ¿no? ¿De dónde salió toda esa soberbia y ese orgullo? El hombre sacó su bandera de independencia y dijo, me independizo de Dios, ¿no? Y soy yo mismo. Y desde entonces el mundo está como está, ¿no? Hay 7,000 millones de personas y una gran mayoría de ellos piensa que es autónomo, independiente y que quiere y puede vivir y lo va a hacer ¿cómo? Como a él le dé la gana, ¿no? Entonces cuando eres llamado por el Evangelio, si deja tu vida, dale la espalda a eso y ven y sirve a Dios. Y entonces mi vida, yo, ¿dónde quedo? ¿Qué hago? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres si eres una criatura? No eres Dios, eres una criatura. El Evangelio te llama a recordar eso. La promesa que se echa a la iglesia de Éfeso, es decir, te pondré en el paraíso y te daré participación. El paraíso es el cielo. Y te daré del árbol que fue prohibido para aquellos que habían transgredido, ¿verdad? Dice, no sea que sean perpetuados así, eternizados así, pero ahora el árbol de la vida es puesto y dice, te daré el árbol para ti, te pondré en el paraíso y estarás conmigo para siempre en el cielo. Por más que las personas traten de pintar el cristianismo moderno como que no hay sufrimiento, ¿acaso no padeció nuestro Redentor? La pérdida, hermanos, de una vida temporal es nada comparado con la eternidad. Entonces, la iglesia de Éfeso recibe la promesa de decir, ven, sé fiel a mí, sé ferviente conmigo y tendrás el paraíso y la vida eterna. Esa es la recompensa para todos los que seguimos a Cristo. La iglesia de Esmirna, a partir del versículo 8, ahí en el capítulo 2, la iglesia de Esmirna era una ciudad como a 50 kilómetros al norte de Éfeso. Y esta iglesia de Esmirna era famosa por su lealtad a Roma. En ella existía un templo dedicado al emperador Tiberio. Y por lo tanto la ciudad de Esmirna era un centro de culto del culto al emperador, ¿no? Bajo el control del Imperio Romano, no era un culto dado al emperador. Tenía también una colonia importante de judíos. Por supuesto, los judíos eran hostiles al cristianismo y ellos seguían todavía aferrados a Moisés, como sabemos. Así Cristo se presenta ahora a esta iglesia Esmirna como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y que vivió, que vive, ¿no? O sea, el triunfando como victorioso sobre la muerte. Y claro, hay un propósito, en cada presentación de Cristo a estas iglesias hay un propósito, ¿no? El propósito es ver cómo Cristo triunfó sobre la muerte
porque ellos estaban amenazados, ¿no? Lo escuchamos en la lectura. La iglesia de Esmirna, dice, sería probada. Yo sé, dice el versículo 9, tu tribulación, yo sé tus obras, yo sé tu pobreza. Quizás ellos no eran pudientes económicamente, ¿sí? Y esa combinación del judaísmo y el culto al César, consideraban por supuesto al cristianismo como una religión ilícita y serían perseguidos, como ocurrió en el primer siglo, en el segundo siglo y otras ocasiones más, muchas ocasiones más serían perseguidos, encarcelados y muertos, ¿no? Como ilustración tenemos la vida tenemos documentado, ¿no?, la historia de un predicador que se llamaba Policarpo, que fue pastor de esta iglesia de Esmirna, quien fue muerto en el año 155. Se dice que Policarpo fue convertido en la predicación del apóstol Juan y después fue establecido como ministro en la iglesia de Esmirna. Como se negó a adorar al César, y sabemos, ¿no?, que en Esmirna estaba ese templo. Usted puede entrar al internet y todavía puede ver, si no lo podemos hacer personalmente porque está un poco caro ir hasta allá. Pero usted puede buscar ahí Esmirna, Éfeso, y va a buscar algunas de las ruinas, ¿sí?, de cómo estos templos eran impresionantes. Y Policarpo se negó a adorar a César. Dice que fue condenado por enseñar a muchos a no ofrecer sacrificios ni a adorar al César. Esa fue la causa de su condenación. Algunos dicen que fue quemado en una hoguera, otros que fue enterrado vivo. No lo sabemos con exactitud, solo sabemos que fue un mártir. Pero ¿cuál fue la causa de muerte? Por enseñar a muchos a no ofrecer sacrificios y a no adorar a César. Esa fue la causa de su muerte. Lo mataron por eso. ¿Sí? Ustedes pueden ver una ilustración aquí en Hechos 17, cuando el apóstol Pablo predicaba. Bueno, algunos de nosotros hemos sufrido apedreamientos, no se puede comparar con lo que está aquí, ¿verdad? Pero empujones, gritos y sombrerazos, algunos sí los hemos recibido, ¿no? ¿Sí? No nos pegaron las piedras, solo aquí mismo hace ya mucho tiempo vinieron las piedras, y ustedes las pudieron escuchar, ¿no? 17:5, nada es comparable, ¿no?, a lo que padecieron estos hombres. Pero dice aquí, ve usted la mezcla aquí en cuanto a los judíos. Dice 17:5, de hecho, los judíos que eran incrédulos, teniendo celos, ¿no?, de la predicación del apóstol Pablo, y como algunos creían en el evangelio, era un tiempo de avivamiento, un tiempo seguramente uno de los avivamientos más largos, ¿no?, esta época de la iglesia. Y dice, tenían celos, tomaron consigo algunos ociosos, malos hombres, y juntando la compañía alborotaron la ciudad, y acometiendo la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, ¿no?, para lo que conocemos ahora, ser linchados, ¿no?, o lastimarlos. Mas no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos a los gobernadores de la ciudad, dando voces. ¿Qué alegaban? Estos que alborotan al mundo también han venido acá, ¿sí? Y a los cuales, dice, este hombre Jasón ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús, ¿no? Entonces, la forma siniestra e insidiosa, ¿no?, tal como fue el complot contra Cristo por parte de los judíos, se repite. Y aquí se repitió para estos hermanos, ¿no? O sea, no quisieron adorar al César, fueron acusados y fueron muertos. La iglesia de Esmirna es encomiada por sus buenas obras, por padecer la tribulación, y como dije, ¿no?, y aunque eran pobres en sentido económico, a los ojos de Dios dice, no, tú no eres pobre, ¿no? Tú eres rico.
O sea, Dios miraba a estas personas, aunque no tenían ningún poder económico, el Señor los miraba como adoradores fieles, como creyentes entregados. ¿Sí? Evidentemente el Señor les estaba avisando que padecerían persecución, ¿sí? y mucho tendrían que ver, ¿no? Los judíos, que son llamados aquí sinagoga de Satanás, ¿sí? Por su oposición al cristianismo, ¿sí? Hermanos, ya sabemos que el linaje terrenal no salva, no todas las personas que piensan que están bien porque son güeritas y tienen ojos azules y porque tienen un físico muy hermoso, o sea, están equivocados, no es el linaje ni la descendencia. Tú puedes parecer un indio totonaca o como quieras, no es ningún delito. Dios mira el corazón, ¿verdad? No, es que yo soy barbado y yo soy de ojos de color y pues, a lo mejor tiene ojos de color, pero si está ciego espiritualmente, ¿de qué le sirve, no? Hermanos, Dios mira el corazón. Estas personas que no tenían el poder económico, pero eran apreciadas grandemente en su adoración por parte de nuestro Señor Jesucristo. Su fidelidad y su corazón, su alma, eran limpios, eran transparentes y amaban de todo corazón a Dios. No hay manera, hermanos, de evadir el hecho, ¿no? Primero ya estamos diciendo, no importa el linaje, no importa la raza, no importa si tú eres chino o eres noruego, o sea, no importa eso, hermanos. Dios mira el corazón. Y por supuesto, no hay manera de evadir. Aquí hablando de la iglesia de Esmirna, es advertida de que iba a sufrir tribulación y que iba a padecer. Y algunos casos, ¿no? Como el caso de Antipa, ya sabemos, que nos dice aquí mismo que fue un hombre que fue muerto, ¿no? Y no hay manera de evadir el hecho de que ellos pagaron un precio por ser cristianos. Precio que actualmente nosotros ahora desconocemos casi en su totalidad. No nos cuesta nada ser cristianos, ¿verdad? Sí, no, es que ya no me habla mi suegra y yo me siento muy mal porque mi suegra no me habla porque soy cristiano, soy cristiana. Y yo siento que es una persecución horrible. O sea, perdóneme, no sea payaso, no es así, ¿verdad? Eso no es ninguna persecución, es oposición social, oposición familiar, que te restrinjan un trabajo, que no te den el aumento de sueldo, o sea, todo eso es oposición solamente. Pero que esté en peligro tu vida, que tengas que salir huyendo de tu casa, sin cargar muebles, sin mudanza, sin nada, sino corriendo, porque si no te matan, o matan a tu familia, eso es persecución. ¿Quién ha sufrido eso? Y ahorita ninguno de nosotros levanta la mano, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos sufrido eso. Más que la oposición de un pariente, de una suegra, de tu papá, de tu mamá o X, ¿no? Entonces, ellos les está diciendo el Señor, van a ser perseguidos y quizás muertos, ¿no? Algo maravilloso de la iglesia de Esmirna, que es apuntado en la Escritura, es el hecho de que no tiene ninguna cosa por la cual sea reprendida. O sea, el Señor halló la adoración y la entrega de la iglesia de Esmirna como un lugar donde Él no tenía que decirles, tiene mal acomodada la silla, ninguna cosa. ¿Sí me explico? Entonces, es algo maravilloso, ¿no? Llegar a una iglesia, o sea, no que tú la apruebes, sino date cuenta, ¿no? Que es el Señor el que está aprobando la iglesia, el que está aprobando, le gusta estar ahí a Dios en una iglesia así. ¿Cuántas veces hemos dicho, hermanos, vengamos con la actitud, con el deseo, con la fuerza, cantemos? Algunos cantan, al Cristo vivo sirvo. ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué no cantas con fuerza? ¿Por qué no adoras? ¿Por qué no te entregas? ¿Sí? ¿Qué religión tiene usted? Cristiano. ¿Qué religión tiene usted? Cristiano. Ay, qué rico.
¿qué? ¡No lo escucho! Y se avergüenza, ¿no?, de ser cristianos, de ser evangélicos. Todos hemos sentido en algún momento vergüenza. Tristemente, no hemos pecado de eso. Es un honor ser cristiano. Que Dios llene nuestras almas, nuestros corazones, nuestras mentes con el entendimiento de que es un honor, de que es un privilegio enorme ser un creyente, un hijo de Dios. Es maravilloso, no lo merecemos, no somos dignos de ello. Y que el Señor nos llame y nos perdone y nos ponga en el servicio de su causa y de su reino, es algo maravilloso, es un privilegio. Que Dios nos ayude a ser entendidos para nunca avergonzarnos de ello, para nunca sonrojarnos por ello, sino con toda nuestra voz y nuestro pecho decir, sí, soy cristiano, soy adorador de Cristo, soy lector de la Biblia, oro a Él siempre, en toda mi vida está dedicada a Él. No me avergüenza decir eso. Si no me vas a dar el trabajo, si no me vas a hablar, si me vas a despreciar por eso, ni modo. Vale mucho más el hecho de ser un hijo de Dios, ¿no? Al Señor le gustaba asistir a la reunión en la iglesia de Esmirna. No reprendió ninguna cosa, un emblema de verdadera obediencia y espiritualidad de esta iglesia. Dios le da la promesa, dice, al que venciere le daré la corona de la vida. Sí, y en ese sentido, ¿no? O sea, una persona que entiende, ¿no? ¿Cuántas veces Cristo predicó y dijo, no se preocupen y no tengan temor de los que matan el cuerpo, pero no pueden hacer nada con el alma? Tengan temor de aquel que puede echar sus almas en la condenación eterna, en el infierno. Entonces, ellos reciben la promesa. Los que sean fieles y venzan, dice, recibirán la corona de la vida. La muerte segunda, que es la muerte eterna, el infierno, no les alcanzaría. Pero sí alcanzará a todos aquellos que no se han rendido a la soberanía, al reinado, al llamado de Dios a través de su Hijo Jesucristo, a todos los que no han creído en el testimonio que Dios ha dado de la verdad a través de su Hijo Jesucristo, les alcanzará la justicia. Es muy triste que se darán cuenta hasta el final de sus vidas, cuando sean llamados a cuenta, a pesar de haber sido advertidos, será muy triste que van a llegar y van a decir, tenía razón mi papá, mi mamá, o tenía razón este hermano que me decía que buscara a Dios, pero yo vivía feliz en mi independencia, me la creí, ¿no? Ya ve cuántas veces en la publicidad televisiva están diciendo, necesita creérsela que usted es el único, que usted vale, que ¿sí? Acariciando la autoestima caída, ¿no?, del pecador malvado y diciéndole, sé tú mismo, explota tus características, tu físico, lo que tú eres, lo que tú vales. Y las personas ahí están, sí, es cierto, yo no me había fijado, qué guapo estoy, qué grande soy yo. Y la persona se siente así inflada, ¿verdad? Le gusta oír eso al hombre caído, a la naturaleza caída. Y cuando escucha, ¿no? Si vienes al servicio de Cristo, pudiera ser que te alcance la persecución y la muerte. Dicen que, ¿qué? Córrele de aquí, ¿verdad? Si quieren, no querrían ser cristianos. Se darán cuenta de que se equivocaron, ¿no? Se darán cuenta que creyeron el mensaje del diablo. ¿Sí? Es el mensaje del diablo, ¿no? Independízate de Dios, serás tú como Dios, tú pones los valores, tú pones las leyes, tú pones las normas, tú eres el que decide cómo vivir tu vida, tú eres el arquitecto de tu propio destino, eres independiente, eres grande, eres superhombre, vive tu vida así y nadie rompe tus cadenas y no te pegues a ninguna religión. Y así viven muchas personas, no pensando que son grandes, hasta que el día del juicio se den cuenta de que fueron las personas
más necias, más duras, ¿no? En tratar de vivir en una forma autónoma, independiente, sin allegarse al que es el dueño, el creador, al Redentor, a nuestro Salvador Jesucristo. No se rindieron, no se inclinaron, no pidieron, no tuvieron pesar por sus pecados. Les alcanzará lo que están escuchando, la muerte segunda, por no haberse arrepentido, por no vivir como a Dios le agrada. Eso es lo que no le gusta oír a las personas. Tu vida es nefasta, tu vida es horrorosa a los ojos de Dios, eres un transgresor de los mandamientos y de la santa ley de Dios, eres aborrecible a sus ojos, vomitable, como escoria. Y así nos encontró el Señor. Y que nos haya perdonado y limpiado es lo más maravilloso que pudo ocurrirnos. Y ahora nosotros queremos agradarle. No tememos a los hombres, no tememos al rey, no tememos a ninguna autoridad terrenal más de lo que tememos a Dios. Les respetamos y les honramos, pero nuestro temor está en el Señor. Ahí está nuestro temor. Si Cristo no rehusó probar la muerte por los suyos, los de Esmirna no deberían rehusar la muerte o morir por su causa, y tampoco nosotros, ¿verdad? Vamos a terminar hablando de la iglesia de Éfeso, de Pérgamo, y con esto vamos a concluir. La iglesia de Pérgamo estaba ubicada al norte de Esmirna, como a 30 kilómetros, sería esta. Éfeso, Pérgamo sería esta tercera, se me está olvidando la segunda, Esmirna. Vamos a ponerle aquí una. Éfeso, Esmirna. Pérgamo también tenía era la primera ciudad de la provincia de Asia, como estaba dividido en aquel entonces la geografía. Era una provincia abiertamente dedicada al culto al César y a la diosa Roma, así descrito. La observancia de este culto llegó a convertirse en una marca de lealtad hacia Roma, por lo tanto, rechazar esta práctica era considerado como alta traición. Además tenían ahí un altar enorme a Zeus, también a Esculapio, de los doctores, de los médicos, con la serpiente. Tenían su templo ahí. Tenían un montón de templos a Baco, a Minerva, a Venus, a Apolo, Júpiter. Y el Señor le dice, donde moran ustedes es donde mora Satanás. Era una ciudad, evidentemente, ¿no? Para las personas que piensan que abusamos, 1 Corintios 10:20, no es la enseñanza de nosotros, la escritura, ese texto lo deben de tener por ahí subrayado. Dice Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican. O sea, ¿por qué nos negamos a participar en la idolatría, en las religiones, en la adoración pagana? Dice, porque lo que los gentiles sacrifican, o sea, a sus ídolos, lo dedican a sus ídolos. ¿A quién lo dedican? Dice, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y yo no quiero, dice Pablo, que ustedes sean partícipes con los demonios. O sea, usted ve las personas que van jubilosas marchando el 12 de diciembre, ¿qué tiene de malo? Yo adoro a la Lupe y tú adoras ahí a tu Dios, pues déjame en paz. Estás adorando demonios. No, ¿quién dijo eso? Y a perseguirlos, ¿verdad? ¿Quién dijo eso? Dios dice eso, ¿no? Detrás de cada adoración idolátrica, detrás de cada ídolo hay un demonio. No nos extrañará ver y no nos extrañaría saber, ¿no? Cuando las personas dicen, oye, y entonces las lágrimas de sangre de la Virgen de Fátima, ¿qué? Pues es un demonio que está haciendo un milagro ahí, ¿no? Y Dios permite esos milagros para que las personas sean más engañadas, más endurecidas, y una persona que se entrega a esas cosas difícilmente, ¿no? Va a ser arrancado de tal idolatría, ¿no?
Solo te das cuenta lo que hizo la gracia de Dios contigo si es que tú eres un creyente. ¿Cómo te arrancó de la maldad y de la idolatría? Entonces, aquí vemos que costaba la vida, como ya estábamos diciendo. Con razón el Señor le llamó, había tantos ídolos, tantas personas que adoraban a esos ídolos y tenían sus lugares de adoración, que dice, ahí está el trono de Satanás, ¿no? Evidentemente era peligroso ser cristiano en Pérgamo. Si tú y yo hubiéramos vivido ahí, era peligroso, costaba la vida, como escuchamos de Antipas. Así Cristo se presenta a ellos como el que tiene la espada aguda. Esta es la palabra de Dios en juicio, ¿no? Para una iglesia, ¿por qué se presenta de esta manera a Cristo? Porque les está amenazando, ¿no? Les está amenazando ¿con qué? Con castigarlos. Su actitud flexible hacia el paganismo reinante era despreciable, no le parecía adecuado a Dios. Son alabados porque a pesar de sus circunstancias tan adversas, dice, han retenido mi nombre, no han negado la fe, a pesar de que les costaría la vida como Antipas. Pero son reprendidos, dice, porque retienen ahí el error de Balaam, ¿no? Tienen ahí una profetisa, como dice ahí en el versículo 14, tengo contra ti, la profetisa es de Tiatira, ¿no? En el versículo 14 dice, tienes ahí los que tienen la doctrina de Balaam, el cual enseñaba a Balac a poner escándalo delante de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, y además también tienes a los que tienen la doctrina de los nicolaitas, la cual yo aborrezco. Entonces, evidentemente ellos eran fieles en unas cosas, pero en otras estaban tolerando ahí los errores doctrinales y las prácticas. O sea, vivir en una sociedad que está envuelta en la idolatría no es sencillo, ¿verdad? Que tú seas diferente. Entonces, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar, hay personas que dicen, no, es que como que ya me están mirando feo, entonces voy a hacerme tantito para acá, para que no me miren tan feo y no ser tan diferente, ¿verdad? Y se empezaron a meter a la adoración de algunos de estos ídolos que tenían ahí. En este caso dice, siguieron el error de Balaam, ¿se acuerdan ustedes? La Escritura nos dice en Números 31:16, ¿no? Que él fue el que dio el consejo de la forma de hacer tropezar a los israelitas. Y les dijo a los de Balac, ¿se acuerdan ustedes? Dijo, sí, ellos van a pecar con las mujeres, preséntenles las mujeres, acérquenles a la adoración, y cayeron en la fornicación los israelitas, ¿verdad? Entonces, además, como ya mencionamos lo de los nicolaitas, hay un comentarista muy conocido, B.H. Carroll, ya no vive en nuestro mundo. Él dice que los nicolaitas sostenían algo como así: si eres cristiano, no importa lo que hagas. O sea, ya estás seguro, ¿verdad? Ya, tu vida está asegurada. Entonces, este tipo de cosas pervierten la gracia y la convierten en libertinaje, ¿no? La persona piensa que, bueno, como ya ha sido justificada, se trata de una permisividad para las prácticas paganas, y parece que los nicolaitas enseñaban, bueno, tú eres cristiano, no importa si vas al templo de Zeus, o no importa si vas acá al templo de Baco, o te entretienes un rato ahí en otro templo, no importa, ¿sí? Como si tú fueras cristiano y te sintieras con la libertad de ir con un amigo al culto católico, ¿no? Dice, no, sí voy al culto católico, ¿cómo no? ¿O qué, te lo prohíben allí? ¿Dónde estás? No, a mí no me prohíben nada. Y sale el viejo hombre ahí, ¿no? Algunos por amistad quizás vayan a una reunión de los testigos de Jehová o una reunión sabática, les resulte lo mismo y van a pensar, no importa, pues, me invitaron y nada más fui por invitación y ya.
Y escucha lo que Dios dice, ¿no? Yo aborrezco que tú hagas ese tipo de cosas. Yo aborrezco que tú hagas este tipo de que te mezcles en la adoración pagana. Ellos no saben lo que están haciendo, pero tú sí sabes que hay un demonio detrás de cada ídolo. No participes en eso. Tú sabes que ellos están desviados. No puedes participar en ello por amistad. No, pero es que no quiero perder la amistad porque y si pierdo el trabajo, cuesta ser cristiano, ¿no? A veces nos dicen, no, es que le dijiste a esta persona que bueno, si la persona te dice que su trabajo es los domingos y quiere que le des ¿qué le vas a decir a esa persona? Bueno, no te digo que dejes tu trabajo mañana, pero tienes que hacer planes y propósitos y ponerlo en oración y dedicarte a buscar un trabajo donde no te quiten los domingos, donde no pueda ser apartado de la adoración de Dios. Decirle a una persona, no, me dijo que tenía que renunciar a mi trabajo. No quieren que ser cristiano les cueste nada. La palabra aquí para esta iglesia de Pérgamo concluye con un llamado al arrepentimiento y diciéndole, ¿no? que ellos tendrían el maná escondido, que ellos recibirían una piedrecita blanca. Pues al menos lo del maná sería porque quizás citaron a Balaam en los tiempos cuando Israel era sostenido sobrenaturalmente con maná desde el cielo. Ahora ellos tendrían el maná escondido. Lo de la piedrecita blanca era la costumbre, así como los tipos de los servicios militares, hermano, que le sale bola negra, ¿verdad? La historia nos ha dicho eso, la persona que le salía bola negra era malo, no era sobre la persona. Y la persona que le salía una piedrecita blanca en juicio estaba limpio, estaba suelto. En los sorteos para el servicio militar, a que le toca bola blanca ya no tiene que ir a marchar ni a nada de todas esas cosas. A que le toca bola negra tiene que ir todo el año a dar su servicio, ¿verdad? Aquí el Señor dice, ustedes tendrán, si son fieles y vencen, no serás condenado, no te tocará bola negra, tendrás tu bolita blanca, ¿verdad? Algunos traen su bola negra ahí en su bolsa del pantalón. Si no estás reconciliado con Cristo, ahí traes adentro tu bola negra cargada, tu piedrecita negra, que es tu llavero, lo traes ahí recordando cada que lo veas, tu zafiro que traes ahí. Dices, ay, sí son negros los zafiros, ¿no? ¿No? ¿De qué color son? ¿Cuáles son los negros? ¿Los topacios o cuáles son? En una roca de la calle, lo que tú traigas, ¿no? De un pedazo de chapopote ahí, ya traes tu bola negra ahí, se está recordando, ¿no? Qué bueno que no fui joyero porque hubiera fracasado. Hermanos, vamos a terminar con algunos comentarios breves. Evidentemente estos mensajes nos muestran, en primer lugar, la continua atención y vigilancia que Cristo tiene sobre sus iglesias. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí lo vemos, Él es fiel en estar con sus asambleas en cada convocación. Y nosotros no debemos ser irresponsables en abandonar sus santas convocaciones de oración, sus santas convocaciones de adoración. Uno se pregunta, ¿cómo es que Éfeso cayó en la frialdad, en la automatización? Y volvemos a recordar, en Apocalipsis 1:3 nos dice, bienaventurado quien el que lee, los que oyen las palabras, ¿y qué? Y los que las guardan. O sea, no solamente se trata de leer y oír, y ya nada más. Hay que practicar lo que nosotros recibimos como instrucción.
¿Cómo es que ellos se volvieron fríos y automáticos? Bueno, la falta de preparación individual y el descuido personal en la lectura y en la oración afectan cualquier relación personal, en este caso la relación personal con Dios. ¿Sí? Si tú no te preparas en forma individual, voy a ir porque el Señor me va a hablar, porque a través de la predicación el Señor me va a animar, me va a exhortar o me va a reprender. Así habla Dios, tú lo estás escuchando, ¿no? Y se presenta para ti. Sí, si tú estás en pecado, se te va a presentar como amenazante, ¿no? Si sigues así, perecerás. Si tú eres una persona obediente, ¿no? Si tú eres una persona que está caminando en el camino de la obediencia que Él manda, ¿sí? El Señor te animará y te llevará con amor, con dulzura. Usted no llega a su casa y le da 10 varazos a su hijo así nomás en automático, ¿verdad? ¿Cuándo le da los 10 varazos? Si se porta mal. Si él se ha portado bien, normalmente lo tendrá abrazado, ¿sí? Acariciado. Hijo mío, hija, qué bien, animándolo. Pero si es necio y testarudo, seguramente usted trae la vara pegada, ahorita la trae allá dentro de su bolsa, ¿no? Para darle. Hermanos, si descuidamos nuestra preparación individual y nuestra preparación para la adoración, nos enfriaremos, afectará nuestras vidas. Otra cosa que conduce a las personas a la frialdad es el hecho de tener un amor dividido. Esto daña el corazón de los adoradores. Si usted tiene algún deseo insatisfecho, algún proyecto personal que le haga estar ahí, y cuando usted se pone a leer la Biblia, empieza a leer, sí, aquí dice lo de las 7 estrellas, y usted piensa, las estrellas, ¿cómo me gustaría a mí viajar a las estrellas? Y empieza a pensar en su viaje cuando vaya a las estrellas, y se pierde en sus sueños despiertos, ¿no? O sea, un corazón dividido traerá enfriamiento te estoy hablando, le va a decir su esposo, te estoy hablando, mujer, ya hiciste la comida. No, perdóname, que estaba distraída. Entonces, se va a descuidar. ¿Me explico? Si usted tiene cosas en su mente, en su corazón, un amor dividido dañará el corazón. Hermanos, algo que daña mucho, por favor, escuchen con atención. La hipocresía. Nos hemos encontrado en últimos días, en últimas fechas, en tiempo a lo largo de nuestra vida en el cristianismo, que muchas personas son hipócritas, ¿no? Que dicen ser creyentes y de repente, oye, que esta persona se fue encontrada en adulterio. ¿Cómo? Si decía ser creyente, ¿cómo fue? Oye, que esta persona es un ratero, es una ratera. Pero ¿cómo? No puedo creerlo. Si se congregaba con nosotros, yo dejaba mi bolsa abierta ahí al lado de esa persona. Y resulta que ahora es descubierta como una persona que sustraía lo que no era de él o de ella. Y qué triste, ¿no? Encontrarse con ese tipo de noticias que causan tropiezo y escándalo a la cruz de Cristo, ¿no? Muchos, al referirme a la hipocresía, es el hecho de que muchos confunden el cristianismo con asistir, olvidando que el cristianismo no consiste en asistir. El cristianismo consiste en que tú tengas un corazón nuevo, una vida nueva, que hayas sido regenerado, que el Señor haya cambiado tu corazón por un corazón nuevo. Por eso las consecuencias de tener un corazón nuevo es una vida nueva de obediencia, de amor, de dedicación, de entrega, de adoración a Dios. Eso es lo que ocurre. Si tú piensas que el cristianismo es cumplir estás en una religión, no has encontrado a Cristo, no eres un cristiano. Para ser un cristiano se necesita no tener una religión, se necesita tener un corazón nuevo, una vida nueva. Si nacieres de nuevo, dice el Señor, ¿no? Si tú nacieres de nuevo, ninguno puede entrar en el reino de Dios si no nacieres de nuevo, dice el Señor. Entonces, las personas confunden pensando que asistir, ¿sí?
Siempre el cristianismo es el fruto de un corazón nuevo o todo será en vano. No permitamos, hermanos, que la relación con Dios y con nuestros hermanos se enfríe. Tenemos que atender nuestro cristianismo correctamente, es decir, tenemos que atender el hecho, ¿no? Tenemos que ser congruentes y consecuentes con nuestra profesión de fe, atender nuestra relación con Dios, atender nuestra relación. Tenemos una deuda de amor. Él nos salvó, ahora nosotros tenemos que ir y amar a otros y entregarnos por otros y sacrificarnos por otros. Ese es el cristianismo. No, yo pensé que el cristianismo era que me iba muy bien en mi trabajo y que me iban a ascender y que me iban a aumentar el sueldo y que siempre todo me iba a salir bien y No, ¿no estás escuchando lo que Dios dice a las iglesias? Son cosas distintas, ¿verdad? Esmirna es el modelo a seguir por su fidelidad y paciencia. Sí, esta iglesia era vista como rica en los ojos de Dios. Era una de esas iglesias a donde el Señor le gusta acudir a ser adorado. Y cada uno de nosotros debe anhelar ser así, ¿no? Una piedra viva y que la iglesia tenga la aprobación de Dios, ¿no? Como Esmirna. Al escuchar de lo que estamos hablando, debe animarnos, ¿no? A dejar de, viendo la persecución y que algunos creyentes morían por causa del Evangelio, debemos de dejar de ahogarnos en un estanque, hermanos, y dejar de estar quejándonos porque tenemos una suegra molona o una vecina insoportable o un compañero de trabajo que es un verdadero hígado. Creo que es una expresión que quiere decir que el cuate no es buen amigo, ¿verdad? Es una persona molesta. Y muchas personas que dicen ser creyentes no pueden vivir porque esto está así. ¿Cómo vivirías entonces en un lugar donde te costara la vida ser cristiano? ¿Qué harías? ¿Está en riesgo tu vida por ser cristiano? Como escuchamos en Pérgamo, era sumamente peligroso. Debemos agradecer a Dios por nuestro tiempo. No debemos desear vivir en otro lugar, en otra época, en otra circunstancia. Dios quiso que fuéramos y naciéramos y estuviéramos en el lugar donde Él nos colocó. Hasta allí. Vive tu tiempo y sé un testigo fiel ahí en medio de donde Dios te ha colocado. Sí, en medio de esta generación idólatra, sí. De esta generación medio millennial, ¿no? Como le dicen ahora. ¿Cómo? Centennial, millennial. ¿Te tocó vivir en esta época, hermano? A uno que es tan torpe para manejar los teléfonos y no le quiere mover y nada a la computadora. Y nos tocó vivir en esa época. No nos estemos quejando todavía queriendo vivir en la época de Pancho Villa o alguno. No. Nos tocó vivir en esta época. Retén la fe en medio del ateísmo reinante. Tú tienes la verdad, entiende que tú puedes ser útil a las demás personas al enseñarles la verdad. No la conocen, no la entienden. Tú puedes ser luz para esas personas que están en tinieblas espirituales, confundidas y desorientadas. Entonces, en cuarto lugar, una frase moderna en el mundo protestante es una frase de Agustín de Hipona llamado San Agustín, ¿no? Ama y haz lo que quieras, ¿no? Que ha sido muy usada ahora en los medios evangélicos. Hermanos, en el contexto del amor cristiano, una persona que ha recibido el Espíritu Santo, que ha recibido el nuevo nacimiento, que es un hijo de Dios y que tiene el amor de Cristo morando en su corazón, o sea, será conducido, resguardado, constreñido, guiado, ¿por qué? Por el amor. Es una persona, es como si usted le dice a un perro, ¿no?
te prohíbo que marques y te prohíbo que andes de aquí para allá. Y ya lo oyó y suelta al perro. ¿Qué va a hacer el perro? Va a hacer lo que es su naturaleza. Así, hermanos, disculpen la ilustración, pero una persona que ha sido nacida de nuevo va a ser conforme a su naturaleza. El amor y la carga de cristianismo no le serán estorbo, será feliz, estará contenta, estará satisfecha, porque entonces sí, ama y haz lo que quieras, pero no es en el sentido de tomarlo. No, el hermano dijo que con tal de que yo amara, yo puedo usar mi libertad cristiana y puedo andar donde quiera y puedo hacer lo que sea. Eso no es correcto, ¿no? Si el amor verdadero de Cristo está en una persona, le conducirá a las marcas de la obediencia. Pero hermanos, hoy en día se ha usado esta frase de ama y haz lo que quieras para irse a una mundanalidad vergonzosa, ¿no? Bajo el pretexto de la libertad cristiana. Por lo tanto, debemos de tener cuidado, ¿no? De no caer en esto. Somos llamados a ser sal y luz y a ser santos. No seamos, hermanos, por favor, un sabor dulce para esta generación. ¿Sí? No somos dulces. Tenemos que ser testimonio y probablemente no vamos a caer bien, ¿verdad? No nos debe preocupar eso, hay que predicar la verdad y pues que Dios haga, ¿no? lo que Él desea. Antes de hacer un análisis de la iglesia donde estamos y señalar algunas cosas, yo quisiera que nos lleváramos como tarea el hecho de hacer un análisis personal primero. Porque sí es muy fácil de sacar el cuchillo y recortar, y ahorita todos estamos muy felices porque hemos hablado de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, y no hemos hablado de aquí de Querétaro, entonces estamos en paz. Tengo contra ti, lo vamos a hacer. Sí. Primero examinémonos, estemos orando y rogando que Dios nos hable, ¿no? Que Dios moldee nuestras vidas. Llevémonos de tarea eso, hermanos, oremos por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana que nos has permitido escuchar tu palabra y rogamos, Padre, que nos ayudes a examinarnos con ella. No nos ha sido dada para recortar a otros y para criticar a otros, sino especialmente, Padre, apreciamos que tu presencia está siempre en medio de nosotros, es algo maravilloso. Te pedimos perdón porque muchas veces no tomamos en cuenta esta presencia tuya, Señor. Estamos haciendo las cosas muchas veces en forma automática. Líbranos, Padre, del formalismo, líbranos de la religiosidad. Ayúdanos a ser adoradores en espíritu y en verdad, como a ti te agrada. Que puedas decir de nosotros, Padre, que reprendernos y que puedas algún día, Señor, decir de nosotros que te agradas y que estás feliz aquí en medio de nosotros, porque de todo corazón te amamos y te bendecimos, Señor. Estamos agradecidos por que tú has perdonado nuestros pecados a través de tu Hijo Jesucristo. Y estamos agradecidos porque nos has dado un patrón y una norma de vida. No somos salvos por la ley, somos salvos por tu gracia, por la obra de Cristo. Y sin embargo ahora amamos tu ley y queremos guardarla y obedecerla y queremos ser encontrados fieles y obedientes a ti en el balance final de nuestras vidas, Señor. Te pedimos que ayudes a las personas que aún están tambaleantes o titubeando y son atraídos y llamados por el paganismo y por el estilo de vida de nuestro mundo, para que tú, Señor, triunfes en sus corazones y ganes sus almas para el servicio y para la gloria del nombre de tu Hijo Jesucristo. Pedimos que bendigas tu palabra y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén.